Bienvenidos a Reaction. Hola familia, aquí un nuevo día, un nuevo vídeo, una nueva reacción para todos vosotros. Hoy os traigo un tema que ha salido un par de meses y es una nueva versión de hace como 15 o 20 años que salió de Usted se me llevó la vida de Alexander Pires. Bien, el brasileño Alexander Pires, que realmente ha tenido muy poquita repercusión en los últimos años, al menos fuera de Brasil. Que desgarró en este cuerpo su ser. Usted no sabe lo que es el amor. Y se ha juntado con Carlos Rivera para hacer esta versión. Yo hago esta reacción por varios motivos. Uno, Carlos Rivera, como sabéis, es un cantante, compositor y actor mexicano. Dos, Alexander Pires es brasileño, ¿vale? Últimamente la gran mayoría de mis seguidores vienen de México y Brasil. Y como me salió ¿cómo se le dice esto? Un short de aquí del YouTube, de un concierto que había hecho Carlos Rivera en México este julio con Alexander Pires, y se hizo muy viral, lo he visto en muchas, también en TikTok, en Instagram, de que él estaba emocionado cantando con Alexander Pires. Un trago de hiel que se ha quedado clavado en mi piel. Usted se me llevó la luz, Alexander Pires, y aquí me tiene. Una roja que no sé, no golpea, que ahí está, pero no siente. No sabe lo importante que fue. He intentado investigar un poquito. Esto que es que esta canción es muy importante para él, porque con esta canción él entró en la academia, donde él luego ha podido ser quien es hoy en día. Su ausencia fue un trago de hiel que se ha quedado clavada en mi piel. Usted no sabe. Entonces, es como que le ha dado esa mano a Alexander Pires, que ahora mismo, aunque yo no discuto que él siga teniendo su vida profesional en Brasil, pero yo creo que es evidente que la repercusión que tuvo hace años no la tiene hoy en día. Entonces creo que Carlos Rivera es como que le ha dado una mano y le ha dicho: vamos a reversionar esta canción los dos juntos, que es muy importante para mí, y otra vez estamos hablando de Alexander Pires. Bien, vamos a reaccionar a la canción juntos, a ver qué tal, ¿vale? Yo simplemente pues he visto los cortos, como digo, que se han publicado del concierto y tal, canción ni el videoclip ni absolutamente nada, así que vamos a reaccionar a ella. Y adentro, vídeo. A ver qué tal la versión actualizada. Usted se me llevó la vida y el alma entera, y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena. Usted no sabe que se siente perder, no sabe que se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe. Usted se me llevó la vida y aquí me tiene. A ver, qué bonito, qué sentimiento. A mí esta canción siempre me ha gustado, me recuerda, además me transporta a mi juventud, ¿vale? Me transporta a mis primeros amores, a cuando... amores y desamores, porque a veces las personas somos muy masocas. Os hablo de mi experiencia personal de cuando yo era joven, ¿no? Y cuando tú rompes con alguien, encima somos tan masocas que nos ponemos canciones románticas para llorar más.
Y a mí, por ejemplo, esta canción pues me recuerda a esa época de amores, desamores, que yo lloraba en mi habitación y que pensaba que se me iba a acabar la vida porque lo era todo para mí. Y era un amor de 2 meses, a lo mejor, pero bueno, la juventud es lo que tiene, y luego con los años te vas dando cuenta y te ríes y dices, madre mía, lo que lloraste por un tío de 2 meses. Pero bueno, a ver qué tal esta versión, porque como digo, me gusta mucho. La voz de Carlos Rivera es espectacular. Hacía muchísimos años que yo no veía a Alexander Pires. Tengo que reconocer que en la época de cuando salió esta canción, que cuando salió, dejadme que lo mire, a ver, bien, por aquí lo tenemos, 2001. Esta canción es del 2001, efectivamente yo era un crío. Yo por aquella época, Alexander Pires lo veía guapísimo, y hacía muchos años que no lo veía. Que el océano golpea aquí, ahí está, pero no siente. Usted no sabe lo importante que fue. No sabe que su ausencia fue un trago de hiel que se ha quedado clavada en mi piel. Una voz es muy espesa la voz. Es una voz muy personal también. Es que hace una interpretación muy bonita. Y no sé si al final llega un momento en que los dos se unirán en la canción o van a cantar trozos separados, lo vamos a ver. Pero me está gustando esta versión, me está gustando. No está rompiendo mucho la línea de la original, ¿eh? Yo pensaba que iba a romper un poco más o no lo sé, también llevamos poquito, vamos a ver. Usted no sabe Lo que es el amor y el miedo que causa la desolación. Usted no sabe qué daño causó, cómo ha destrozado a este corazón que tan solo palpitaba con el sonido de su voz, con el sonido de su voz. Wow. Qué bonito. Es que yo entiendo la música de hoy en día, que ya es que cuesta encontrar música así que se hacía hace 20 años, que transmita tanto. Hoy en día es que la música es más de fiesta, de perrear, de bailar, de loquear. Y las baladas que se hacen hoy en día, aunque hay muchas baladas bonitas, me cuesta encontrar algunas que me transmitan como las que me transmitían hace 15 y 20 años. Hace 15 y 20 años hacía una música preciosa. Ya no solo de Alexander Pires, o sea, os hablo de Marc Anthony. Es que fue otro de la época que hacía unas baladas preciosas. Me están cantando. Congelada la razón y viva la desesperanza. Usted no sabe que se siente perder. No sabe que su adiós fue morirme de sed, que desgarró en este cuerpo a su ser. Venga. Usted no sabe Los dos juntos. lo que es el amor y el miedo que causa la desolación. Usted no sabe qué daño causó, cómo ha destrozado a este corazón que tan solo palpita con el sonido de su voz, con el sonido de su voz. Usted no sabe. Aquí empieza la parte que más me gusta de la canción, así que a ver qué tal este estallido, si lo hacen en conjunto o no.
Usted no sabe Vamos. cómo he sufrido yo. Usted es fría y su maldad me hiere el alma. Usted llenó mi vida toda de dolor. Usted no sabe lo que es el amor. No, no. Usted no sabe qué daño causó, cómo ha destrozado a este corazón. ¡Qué bonito! Con el sonido de su voz, con el sonido de su voz, de su voz. ¡Wow, wow, wow! Bravo chicos, me quito el sombrero. Pues no sé, mi gente, ¿qué os ha parecido esta nueva unión de Carlos Rivera, Alexandre Pires? A mí me ha encantado esta versión, transmiten muchísimo. Me gusta, me ha alegrado un montón volverlo a ver a Alexandre Pires, lo digo de corazón, me ha gustado porque yo lo tenía olvidado, son de esos artistas que como no son de tu país, cuando llevas años sin saber de ellos se te olvida, de repente a lo mejor en una conversación con amigos, a lo mejor sale, hostia, ¿te acuerdas de aquella canción y tal? Ay, sí, y te acuerdas, ¿no? Pero yo hacía muchos años que no sabía de Alexandre Pires, me parecía, sigue estando muy guapo, ¿vale? Pero me parecía un chico espectacularmente guapo en la época. Carlos Rivera no hace falta decir, es un hombre espectacular. Yo siempre he dicho que una barbita, un poquito de barbita, aunque sea de 4 días, no le vendría nada mal. Pero bueno, es guapísimo, tiene un cuerpazo increíble. No sé, familia, a mí la versión me ha gustado mucho. Me ha gustado volver a los años de cuando era joven. Yo tienen mi 10 como canción, yo soy un sentimental, un tontorrón, yo soy un viejijoven, como digo yo, un viejijoven, que aunque tengo aspecto así más de joven, no dejo de que en una semana voy a cumplir 48 años. Aunque haya gente que aquí siempre vamos a tener haters los youtubers y haya gente que se meta conmigo porque si saco una gorra, como si las gorras tuvieran edad. Pero bueno, yo tienen mi 10 como canción, como interpretación, me ha encantado. El videoclip es muy sencillo, pero es muy elegante. Es muy elegante, muy caballeroso, muy señorial. Esa presencia de los dos solos rodeado de micros, que es como que todo el mundo os canto para todos, que me escuchéis todos. Me ha gustado esta sencillez, a veces menos es más. Y para mí le voy a dar otro 10. O sea, esta versión en conjunto, en completo, tienen mi 10. No sé vosotros qué opináis, dejadme en comentarios qué os ha parecido, si queréis que reaccione a algún tema, alguna canción de alguien, alguna actuación, dejármelo escrito. Como digo, aunque es un vídeo para todos mis seguidores y todos los nuevos que entráis, es en agradecimiento a mi público de Brasil y de México, que sois los principales, que me seguís, siendo yo de España como soy. Gracias de corazón, un besazo enorme, no os olvidéis de suscribiros, que esto me ayudará a crecer, y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo vídeo. Un besazo.